¿Quién fue Tito en el contexto bíblico? Tito fue un compañero y colaborador cercano del apóstol Pablo, una figura clave en la difusión del Evangelio en las primeras comunidades cristianas. Era de origen gentil, no judío, lo que lo convertía en un ejemplo viviente de la inclusión de los gentiles en la Iglesia de Cristo sin la necesidad de la circuncisión, un tema muy debatido en ese tiempo. ¿De dónde sabemos sobre la existencia de Tito? Nuestra principal fuente de información sobre Tito proviene de las epístolas paulinas, específicamente Gálatas, 2 Corintios, y la epístola a Tito. Los Hechos de los Apóstoles no lo mencionan, lo cual es notable pero no disminuye su importancia. ¿Cuál era la relación de Tito con Pablo? Tito era considerado por Pablo como su verdadero hijo en la fe, lo que indica una relación profunda de discipulado y paternidad espiritual. Pablo confiaba plenamente en él para llevar a cabo misiones delicadas y para establecer iglesias. ¿Cuál fue el origen étnico de Tito? Tito era griego, lo que significa que era gentil. Este hecho es crucial porque Pablo se negó a circuncidarlo, defendiendo la libertad del evangelio de la ley mosaica y afirmando que la salvación es por fe en Cristo, no por obras de la ley. ¿Por qué fue significativo que Tito fuera griego y no circuncidado? Fue enormemente significativo porque su caso se convirtió en una prueba de fuego en el Concilio de Jerusalén. Al no exigir la circuncisión a Tito, Pablo y Bernabé demostraron que los gentiles podían ser plenamente parte del pueblo de Dios sin adoptar las costumbres judías, abriendo las puertas a la evangelización global. ¿Tito es mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles? No, Tito no es mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta ausencia ha generado diversas teorías, pero la mayoría de los estudiosos coinciden en que no es un indicador de su menor importancia, sino quizás una elección narrativa de Lucas o que Tito no siempre acompañó a Pablo en los viajes principales documentados en Hechos. ¿En qué concilio o evento importante estuvo presente Tito con Pablo? Tito acompañó a Pablo y Bernabé al concilio de Jerusalén, aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Como se relata en Gálatas 2, su presencia como gentil no circuncidado fue central en el debate sobre la salvación de los gentiles. ¿Cuál fue el propósito de Pablo al llevar a Tito al concilio de Jerusalén? Pablo llevó a Tito al concilio de Jerusalén como un caso de estudio viviente. Su presencia como gentil creyente y no circuncidado sirvió para demostrar que la obra del Espíritu Santo no estaba limitada por la circuncisión y que la fe en Cristo era el único requisito para la salvación. ¿Qué papel desempeñó Tito en la colecta para los pobres de Jerusalén? Tito fue fundamental en la organización y supervisión de la colecta para los pobres de la iglesia de Jerusalén, especialmente en Corinto. Pablo lo envió a Corinto para alentar a los creyentes a completar esta generosa ofrenda, demostrando su capacidad de liderazgo y su compromiso con la diaconía. ¿Cómo se describe la actitud de Tito en relación con la colecta en 2 Corintios? En 2 Corintios, Pablo elogia la diligencia y el celo de Tito en la colecta. Lo describe como alguien que, por su propia iniciativa, mostró una gran solicitud y que su presencia animó a los corintios a dar generosamente. Esto subraya su habilidad para motivar a la gente y su compromiso con la misión. ¿Qué problemas había en la iglesia de Corinto que Tito ayudó a resolver? La iglesia de Corinto estaba plagada de problemas, incluyendo divisiones, inmoralidad, orgullo y disputas sobre la autoridad apostólica de Pablo. Tito fue enviado para mediar, restaurar el orden y preparar a la iglesia para la visita de Pablo, demostrando su tacto y habilidades de reconciliación. ¿Cómo reaccionaron los corintios a la visita de Tito? La segunda visita de Tito a Corinto, la primera no mencionada explícitamente, pero inferida, fue un éxito rotundo. Los corintios se arrepintieron, recibieron a Tito con temor y temblor, y su visita les trajo consuelo y renovación espiritual, lo que llenó de gozo a Pablo. ¿Por qué fue Pablo tan aliviado al encontrarse con Tito en Macedonia después de enviarlo a Corinto? Pablo estaba profundamente angustiado por la situación en Corinto y la respuesta de la iglesia a su carta anterior, probablemente la carta severa. Cuando Tito finalmente se encontró con él en Macedonia y le trajo las buenas noticias del arrepentimiento y la obediencia de los corintios, el alivio y el gozo de Pablo fueron inmensos. ¿Cuál fue la misión principal de Tito en Creta? La misión principal de Tito en Creta era poner en orden lo que quedaba por hacer y establecer ancianos, presbíteros, en cada ciudad. Creta era una isla con una reputación de inmoralidad y falsas enseñanzas, por lo que su tarea era vital para la consolidación de la iglesia. ¿Qué tipo de personas debía nombrar Tito como ancianos en Creta? Pablo instruyó a Tito a nombrar ancianos que fueran irreprensibles, maridos de una sola mujer, con hijos creyentes y no acusados de libertinaje ni de rebeldía. Debían ser hospitalarios, amantes de lo bueno, sobrios,
justos, santos y con dominio propio. Estas eran cualidades morales y de carácter esenciales. ¿Cuáles eran los desafíos específicos de la iglesia en Creta que Tito tuvo que enfrentar? Los desafíos incluían la presencia de muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los de la circuncisión, quienes enseñaban doctrinas falsas por ganancias deshonestas. También había una cultura cretense de mentira, bestias dañinas y glotones ociosos. Tito tenía que establecer una iglesia sana en un ambiente hostil. ¿Qué instrucción le dio Pablo a Tito sobre cómo tratar con los falsos maestros en Creta? Pablo instruyó a Tito a reprenderlos severamente, para que sean sanos en la fe. También debía amonestar al que causara divisiones 2 veces, y si no se arrepentía, debía apartarse de él. La disciplina era necesaria para proteger la verdad del Evangelio. ¿Por qué era importante que Tito fuera una voz de autoridad en Creta? Tito necesitaba ser una voz de autoridad porque las iglesias en Creta eran nuevas y estaban inmersas en una cultura desafiante. Al ser un representante de Pablo y tener su apoyo, Tito podía establecer el orden, refutar las falsas enseñanzas y garantizar la sana doctrina y el liderazgo adecuado. ¿Qué lecciones sobre el liderazgo pastoral podemos aprender de la misión de Tito en Creta? Podemos aprender la importancia de la sana doctrina, la necesidad de establecer un liderazgo calificado, la valentía para confrontar el error, el compromiso con la vida moral de la iglesia y la paciencia para discipular. Tito ejemplifica la dedicación a edificar la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el propósito principal de la epístola de Pablo a Tito? El propósito principal de la epístola a Tito es instruirlo sobre cómo organizar y liderar las iglesias en Creta. Proporciona directrices para nombrar ancianos, refutar falsas enseñanzas, enseñar sana doctrina a los diferentes grupos de edad y sexo, y promover una vida piadosa y buen testimonio. ¿Qué temas teológicos prominentes se encuentran en la carta a Tito? La carta a Tito enfatiza la gracia de Dios que trae salvación, la necesidad de buenas obras como evidencia de la fe, la importancia de la sana doctrina, la justificación por gracia, la esperanza bienaventurada de la venida de Cristo, la renovación por el Espíritu Santo y la importancia de vivir una vida piadosa en medio de un mundo corrupto. ¿Cómo se relaciona la sana doctrina con la buena conducta en la carta a Tito? La carta a Tito establece una conexión inseparable entre la sana doctrina y la buena conducta. Las buenas obras no son un medio para la salvación, sino una consecuencia natural y necesaria de la fe verdadera y de la gracia de Dios. La enseñanza correcta debe producir una vida recta. ¿Qué papel juega la gracia en la teología de la carta a Tito? La gracia es central en la carta a Tito. Se afirma que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta gracia no solo justifica, sino que también nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada mencionada en Tito 2? La esperanza bienaventurada es la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se refiere a la segunda venida de Cristo, un evento que llena de esperanza a los creyentes y motiva su perseverancia y santidad. ¿Qué se entiende por toda buena obra en la carta a Tito? Toda buena obra se refiere a una vida de obediencia a Dios, de servicio a los demás y de testimonio positivo en la sociedad. No son solo actos esporádicos, sino un patrón de vida que refleja la transformación obrada por la gracia de Dios. ¿Cómo se instruye a Tito a enseñar a los diferentes grupos demográficos en la iglesia, ancianos, jóvenes, mujeres, esclavos? Tito es instruido a enseñar a los ancianos a ser sobrios, serios y prudentes. A las ancianas, a ser reverentes en su porte y a enseñar lo bueno a las más jóvenes. A los jóvenes, a ser prudentes. Y a los esclavos, a ser obedientes a sus amos, agradándolos en todo y no contradiciéndolos, para honrar la doctrina de Dios. ¿Qué importancia tiene la sumisión a las autoridades civiles en la carta a Tito? Pablo instruye a Tito a recordar a los creyentes que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos para toda buena obra, evitando las contiendas y mostrando mansedumbre hacia todos los hombres. Esto refleja la enseñanza paulina de ser ciudadanos responsables. ¿Hay alguna evidencia de que Tito haya continuado su ministerio después de la carta de Pablo? Sí, la última mención de Tito en las epístolas paulinas lo sitúa en Dalmacia. Esto sugiere que continuó su ministerio de expansión del Evangelio, aunque no tenemos detalles específicos de su actividad posterior. La tradición posterior lo asocia con la iglesia de Creta. ¿Qué nos dice 2 Timoteo 4 sobre el paradero de Tito? 2 Timoteo 4 dice, porque además me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, y Tito a Dalmacia.
Esta mención lo ubica en una región del Imperio Romano que hoy corresponde a partes de Croacia y Montenegro, lo que sugiere que seguía en el servicio misionero. ¿Cómo difiere la relación de Pablo con Tito de su relación con Timoteo? Ambos eran hijos espirituales de Pablo y colaboradores de confianza. Sin embargo, Timoteo era más joven y parece haber tenido una personalidad más tímida, mientras que Tito es presentado como más resuelto, alguien capaz de manejar situaciones difíciles con autoridad, como en Corinto y Creta. ¿Qué nos revela la epístola a Tito sobre el carácter personal de Tito? Aunque la carta es de Pablo, podemos inferir el carácter de Tito a través de las responsabilidades que le fueron confiadas. Debía ser un hombre de fe, maduro, con discernimiento, valiente para confrontar el error, sabio para instruir, y con un carácter irreprochable para servir como modelo. Se le menciona a Tito en la literatura cristiana temprana fuera de las epístolas paulinas. Si la tradición cristiana posterior lo considera el primer obispo de Creta. Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica menciona a Tito como el obispo de Creta. ¿Cuál fue la importancia de la labor de Tito para la consolidación de la iglesia primitiva? La labor de Tito fue crucial para la consolidación de la iglesia primitiva, especialmente en las regiones donde Pablo no podía estar presente. Su capacidad para organizar, establecer liderazgo y mantener la sana doctrina fue vital para el crecimiento y la estabilidad de las nuevas comunidades cristianas. ¿Cómo ejemplifica Tito el concepto de sucesor apostólico o delegado apostólico? Tito ejemplifica el concepto de delegado apostólico en el sentido de que fue enviado por Pablo con la autoridad para actuar en su nombre, establecer el orden en las iglesias y nombrar a otros líderes. Esto sienta un precedente para el liderazgo y la transmisión de la autoridad en la iglesia. ¿Qué se puede inferir sobre el trasfondo de Tito antes de su conversión al cristianismo? No se sabe nada específico sobre su trasfondo antes de conocer a Pablo, excepto que era griego, gentil. No se menciona su profesión o estatus social, pero su capacidad para llevar a cabo misiones importantes sugiere que era una persona inteligente y capaz. ¿Por qué Pablo se sintió con la libertad de dejar a Tito en Creta para poner en orden lo que quedaba por hacer? Pablo confiaba en Tito plenamente. Sabía que Tito tenía el discernimiento, la autoridad delegada y la madurez espiritual para manejar las complejas situaciones en Creta, incluyendo la necesidad de establecer una estructura de liderazgo y corregir las falsas enseñanzas. ¿Qué lecciones prácticas sobre el discipulado podemos extraer de la relación entre Pablo y Tito? De su relación, aprendemos la importancia de la mentoría espiritual, la confianza en los discípulos, la delegación de responsabilidades, la corrección amorosa y la alegría de ver a los discípulos crecer en la fe y el servicio. ¿Cómo contribuyó Tito a la unidad de la iglesia, especialmente entre judíos y gentiles? Al ser un gentil no circuncidado que era un creyente genuino y un líder respetado, Tito fue un testimonio vivo de que la salvación estaba disponible para todos por medio de la fe en Cristo, sin barreras étnicas o rituales, contribuyendo así a la unidad en la diversidad de la iglesia. ¿Qué advertencias da Pablo a Tito sobre las contiendas necias y genealogías, y discusiones y peleas sobre la ley? Pablo le dice a Tito que evite estas cosas porque son inútiles y vanas. Estas discusiones se referían probablemente a especulaciones ociosas y debates legalistas que distraían de la verdad del Evangelio y causaban divisiones. Tito debía enfocarse en la sana doctrina y la vida piadosa. ¿Cómo se relaciona la vida de Tito con la teología paulina sobre la gracia y las obras? La vida de Tito es un ejemplo de cómo la gracia de Dios capacita para las buenas obras. Como gentil, fue salvo por gracia a través de la fe, y su vida de servicio diligente a Pablo y a las iglesias es una demostración de las obras que emanan de una fe genuina, no como un medio para ganar la salvación. ¿Qué importancia tiene la pureza en el liderazgo, según la carta a Tito? La pureza es fundamental. Pablo enfatiza que los ancianos deben ser irreprensibles y que los creyentes deben vivir sobria, justa y piadosamente. El liderazgo debe reflejar la santidad de Dios para que su mensaje tenga credibilidad. ¿Hay alguna indicación en las Escrituras de que Tito haya fundado iglesias por sí mismo? Si bien no se le atribuye explícitamente la fundación de iglesias en el mismo sentido que Pablo, su rol en Creta al poner en orden y establecer ancianos en cada ciudad sugiere que tuvo un papel crucial en la organización y consolidación de comunidades cristianas ya existentes o en formación. ¿Cuál fue la actitud de Tito hacia los cretenses, dada su mala reputación? Aunque la carta de Pablo describe a los cretenses con términos duros, mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, Tito no debía desanimarse. Su misión era disciplinar y enseñarles la verdad, demostrando que la gracia de Dios puede transformar incluso a las personas de peor reputación.
¿Cómo se contrasta la enseñanza de Tito con la de los falsos maestros en Creta? Mientras los falsos maestros se enfocaban en fábulas judías y mandamientos de hombres que se apartaban de la verdad, Tito debía enseñar la sana doctrina, que produce piedad y buenas obras, y se centra en la gracia y la verdad de Cristo. ¿Qué nos enseña la carta a Tito sobre la responsabilidad social de los cristianos? La carta a Tito enfatiza que los cristianos deben ser un buen testimonio en la sociedad. Deben ser sumisos a las autoridades, pacíficos, considerados y dispuestos a hacer toda buena obra, evitando hablar mal de otros. Esto es para que la palabra de Dios no sea desacreditada y para que adornen en todo la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Se menciona el martirio de Tito en alguna tradición? La tradición cristiana, aunque no bíblica, sostiene que Tito sufrió el martirio en Creta en una edad avanzada. La tradición ortodoxa oriental lo venera como San Tito de Creta. ¿Por qué era tan importante que los ancianos nombrados por Tito fueran aptos para enseñar? Era vital que los ancianos fueran aptos para enseñar porque ellos serían los guardianes de la sana doctrina en la iglesia local. Podrían exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradecían, protegiendo a la congregación de errores. ¿Cómo influyó el legado de Tito en la estructura de la iglesia primitiva? El legado de Tito es significativo porque ilustra la importancia de los delegados apostólicos que establecían y organizaban las iglesias, asegurando la sucesión de liderazgo y la preservación de la sana doctrina. Su trabajo sentó las bases para el desarrollo de la estructura episcopal en la iglesia. ¿Qué podemos aprender de Tito sobre la importancia de la perseverancia en el ministerio? Tito enfrentó desafíos significativos en Corinto y Creta, lidiando con iglesias problemáticas y culturas difíciles. Su perseverancia, paciencia y fidelidad en llevar a cabo las instrucciones de Pablo demuestran la resiliencia necesaria para el ministerio cristiano. En resumen, ¿cuál es la contribución más significativa de Tito a la historia del cristianismo? La contribución más significativa de Tito radica en su papel crucial como el solucionador de problemas de Pablo y su ejecutor de confianza en la consolidación de las iglesias gentiles. Su ejemplo valida la inclusión de los gentiles en la fe sin la ley mosaica y su labor en Creta es un testimonio vital para el establecimiento de una estructura de liderazgo piadosa y la preservación de la sana doctrina en las primeras comunidades cristianas.